6 detenidos y 16 investigados por extorsionar a personas mediante el método sextorsión. Los presuntos estafadores obtenían las credenciales de acceso al email de las empresas y, tras alterar los números de cuenta bancarios, desviaban los pagos de las empresas a sus propias cuentas. Los extorsionadores obtenían información de las víctimas mediante formularios de páginas web. 9:42 de la mañana, momento para nuestra sección sobre ciberdelincuencia con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy nos centramos en las estafas BEC, Business Email Compromise, o en castellano, correo electrónico corporativo comprometido. Este es un tipo de fraude que se dirige principalmente a las empresas mediante envío de correos electrónicos. De ello vamos a hablar con Moisés Barceló, guardia civil especialista en ciberdelincuencia. Moisés, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenido a Radio Castilla. Muchas gracias. Bueno, en estas estafas los delincuentes se hacen pasar por un ejecutivo de la empresa, por un proveedor de confianza y envían correos electrónicos fraudulentos para engañar a los empleados y que realicen transferencias de dinero o compartan información sensible. ¿A qué tipo de empresas pueden afectar? Pues estas estafas tipo BEC pueden afectar a cualquier tipo de empresa, desde grande a pequeña y mediana empresa. Según el tipo de empresa afectada, pues lógicamente la cuantía estafada será mayor o menor. Pero en definitiva puede afectar a cualquier empresa. De hecho, aquí en la provincia de Toledo lo que nosotros detectamos bastante es pequeña y mediana empresa. Y existen varias modalidades de esta estafa, porque antes nos ha mencionado que se pueden hacer pasar por directivos o proveedores de la empresa. Sí, efectivamente, existen varias modalidades de este tipo de estafa. Las más comunes son la que denominada fraude del CEO y falsificación de facturas o también cambio de datos bancarios. En el fraude del CEO, los ciberdelincuentes envían correos electrónicos a empleados, normalmente de departamento económico, los cuales parecen provenir de algún alto cargo de la empresa y solicitando transferencias de dinero o algún tipo de información confidencial de la empresa. En la falsificación de facturas o cambios de datos bancarios, los delincuentes, haciéndose pasar por algún proveedor o empresa acreedora, envían correos electrónicos donde o bien modifican facturas legítimas, cambiando el número de cuenta a la que hay que efectuar el pago por uno de su propia organización, o bien, en vez de cambiar el número de cuenta, lo que hacen es, si detectan un pago que está próximo a producirse, envían un correo electrónico solicitando o informando de que esa empresa ha cambiado de número de cuenta al que efectuar el dicho pago, y de esa manera pues redirigen el flujo de dinero hacia sus cuentas. Hacia su propia cuenta. ¿Y cómo saben los delincuentes cuándo nos van a mandar, por ejemplo, una factura a un proveedor? Pues los ciberdelincuentes normalmente es que primero han obtenido acceso al correo electrónico de tu empresa, mediante ingeniería social, phishing o programas maliciosos, etcétera. Entonces monitorean el correo electrónico, tanto entrante como saliente, crean reglas, filtros, para interceptar los correos electrónicos relativos a pagos, transferencias, etcétera. Entonces, una vez que detectan un correo, por ejemplo, que contiene una factura que tú vas a emitir a un cliente, pues modifican el archivo PDF de la factura, cambian el número de cuenta a una de su organización y de esa manera ya se produce la estafa. Y entonces, ¿los envíos cómo los realizan? Pues esto se puede hacer de varias formas, pero nosotros detectamos principalmente de dos maneras. Una es utilizando un correo electrónico muy similar al que tú esperas recibir, cambiando un número o una letra del correo o del dominio para que visualmente sea muy similar y así inducir al error. Un ejemplo, por ejemplo, que todo el mundo conoce, el dominio Gmail o Gmail.com, pues si el delincuente cambia la L por un 1, pues visualmente el correo va a ser muy similar y de esa manera inducen al error. Claro. La otra es desde el correo que previamente hayan intervenido. Si es un correo que tienen que mandar desde tu empresa y tiene intervenido tu correo, pues entonces desde ese propio correo lo envían. Esto normalmente depende de que el correo que quieran suplantar sea uno saliente o uno entrante. Ya. ¿Cómo podemos evitar ser víctimas de este tipo de estafas? Pues lo primero es tomar conciencia de que este tipo de estafa existe y se produce, y porque si tienes una empresa, antes o después lo pueden intentar. Entonces es bueno cambiar las contraseñas de acceso al correo de manera periódica e implementar, en la medida de lo posible, doble factor de autenticación. Mantener actualizados los sistemas de seguridad y anti-malware para evitar programas maliciosos.
Y también sería interesante tener establecido algún sistema o protocolo para verificación de las cuentas bancarias a las que se van a realizar las transferencias. Que esto así dicho, pero que esto puede ser una simple llamada que tú hagas a tu proveedor. Oye, me ha llegado esta factura con este importe y tu número de cuenta es tal, ¿no? Sí. Perfecto, pues me pongo con ello. Ya con ello podría ser suficiente. ¿Y qué hacer si detectamos que ya hemos sido víctimas de una estafa de este tipo, de la estafa BEC? Pues lo primero es contactar a nuestra entidad bancaria para, por si acaso todavía se está a tiempo de detener esa transferencia o revertirla o lo que sea. Luego, si tenemos detectado un correo electrónico en el que nos han cambiado un número de cuenta o tal, pues ese correo no hay que borrarlo, por si acaso hay que realizar un análisis posterior del mismo. Y luego cambiar las contraseñas de, pues si no han intervenido el correo, cambiarla y que la persona o departamento de seguridad informática de nuestra empresa revise las reglas, los filtros, esto por si detecta algo inusual. Ya. Lógicamente, en cuanto sea posible, hay que interponer denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad para que se inicie la investigación del delito. Aparte, también se puede reportar dicho incidente al INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, a sus diferentes métodos de contacto que se pueden consultar en su página incibe.es o llamando al teléfono 117, que ahí ellos te van a aconsejar sobre cualquier tipo de incidente de este tipo. Pues nada, para terminar y para resumir, recopilamos un poco los consejos que podemos tener en cuenta para no ser víctimas de esta estafa del BEC. Pues lo que hemos comentado, cambiar las contraseñas, mantener los sistemas de seguridad actualizados para evitar vulnerabilidades, estar alerta a cualquier cosa inusual que podamos ver en un correo, en las reglas, en los filtros que tengamos programados, y confirmar en la medida de lo posible los números de cuenta antes de realizar transferencias bancarias, sobre todo ya las que si van a ser de una cuantía importante. Pues nada, apuntamos todos esos consejos y una vez más, una semana más, muchas gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por ayudarnos a prevenir este tipo de estafas. Moisés Barceló, Guardia Civil, especialista en ciberdelincuencia, gracias por estar esta mañana en Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias, buenos días. Buen día.